Los resultados de la prueba de ADN paterno de Paris Jackson aparecieron de repente en Internet y lo que revelaron dejó a todo el mundo atónito. Casi al instante, años de especulaciones silenciosas estallaron en un frenesí público. ¿Era Michael Jackson realmente su padre biológico o no lo era? Durante tanto tiempo, Paris había permanecido en silencio dejando que los rumores se arremolinaran sin control. Pero ahora, entrando en escena con tranquila determinación, por fin estaba preparada para enfrentarse a los susurros de frente en una sola frase. Confirmó lo que muchos temían o esperaban. Pero eso ni siquiera fue lo más impactante, porque lo que Paris reveló a continuación lo cambió todo: el nacimiento de los rumores de paternidad. Todo empezó como un susurro en el mundo de los cotilleos de famosos, un murmullo tranquilo que parecía inofensivo. En el momento en que Michael Jackson presentó a sus hijos al público, todas las miradas se volvieron hacia ellos, no por admiración, sino por sospecha. La gente no podía dejar de hacerse una pregunta. ¿Eran realmente estos niños de piel clara y ojos claros los hijos biológicos del rey del pop de los 3 hijos de Jackson? Paris Jackson se convirtió en el centro de atención más que nadie, con sus brillantes ojos azules, tez pálida y pelo castaño claro. Tenía un aspecto muy diferente del Michael Jackson que los fans habían conocido a lo largo de los años, casi de la noche a la mañana. Paris se convirtió en el rostro de un creciente misterio. La gente en Internet empezó a compartir sus fotos de la infancia, haciendo zoom en los rasgos faciales, comparando tonos de piel y... En 2009, poco después de la repentina muerte de Michael Jackson, el portal de cotilleos TMZ publicó un reportaje en el que afirmaba haber confirmado, de forma independiente, que Michael no era el padre biológico de sus 2 hijos mayores, Prince y Paris. El artículo no nombraba fuentes ni aportaba ninguna prueba, pero no hacía falta, el daño ya estaba hecho. Esa sola historia echó más leña al fuego de los rumores que ya llevaban años creciendo. La gente empezó a señalar la aparición de los niños como... A pesar de ser un tema profundamente personal y delicado, se abrió a la discusión pública. Durante años, la cuestión persistió. Era el tipo de cosa que muchos no se sentían cómodos preguntando en voz alta, pero seguían preguntándose si el artista más famoso del mundo no era el padre biológico de sus hijos. Pero pronto las especulaciones tomaron un cariz más personal cuando Debbie Rowe, una mujer en el centro de todo, habló por fin. La entrevista de Debbie Rowe fue un bombazo mientras la fascinación pública por los hijos de Michael Jackson seguía creciendo. La ex esposa de Michael Jackson y madre de sus 2 hijos mayores hizo declaraciones que sacudieron los cimientos de una historia ya frágil. Debbie Rowe, una enfermera dermatológica que conoció a Jackson mientras trabajaba en la consulta de su dermatólogo de toda la vida. El Dr. Arnold Klein se había casado con la superestrella del pop en 1996. En aquel momento parecía ser una unión inusual pero sincera, especialmente después del divorcio muy público de Jackson de Lisa Marie Presley. Sin embargo, Rose, 2009 entrevista, completamente roto esa ilusión. Calificó su matrimonio de farsa e hizo una declaración que conmocionó a todo el mundo. Yo solo era el recipiente, no el esperma de Michael. La implicación fue enorme. Rowe aparentemente había confirmado lo que se había especulado durante mucho tiempo en susurros y foros en línea, que los niños Michael estaba criando, en particular Paris y Prince, puede no haber sido biológicamente sus palabras arrojaron una larga sombra oscura sobre la familia y se intensificó una tormenta mediática que ya había estado gestando desde la muerte de Michael solo unos meses antes. Para Paris Jackson, que solo tenía 11 años de edad en el momento, el impacto fue devastador. En un instante se convirtió en el centro de una polémica mundial. Los medios de comunicación se volcaron en los programas de entrevistas. Los sitios web de cotilleos y los tabloides destrozaron las declaraciones de Rose y examinaron cada detalle del aspecto de Paris, como el color de sus ojos,
si Michael era su padre biológico. Su piel clara y su pelo liso demostraban en la misma entrevista que era fruto de un donante de esperma anónimo. Rowe ofreció más detalles sobre cómo se gestó el acuerdo. Afirmó que se había ofrecido a gestar a los hijos de Michael porque le daba pena, él se sentía solo, y él deseaba desesperadamente formar una familia. Me pagaron por ello, admitió sin rodeos, y he seguido adelante. Sé que nunca volveré a ver a mis hijos. Fue una confesión sorprendente que parecía confirmar las sospechas de mucha gente de que el asunto era un acuerdo transaccional, no una relación romántica para el público. Estas revelaciones pintaron una imagen fría y calculada de los orígenes de los niños. A los ojos de muchos, esto hizo que Michael Jackson fuera más un padre simbólico o adoptivo que biológico. Aunque algunos le admiraron por asumir el papel de padre sin tener en cuenta su genética, otros utilizaron la afirmación para poner en duda la autenticidad de su vida familiar. Pero la polémica no acabó ahí, ya que las declaraciones de Rose se hicieron públicas y otros hombres empezaron a dar un paso al frente, cada uno reclamando una parte del legado de los Jackson. Entre las afirmaciones más sensacionales se encontraba la de Mark Lester, el actor británico conocido por interpretar el papel principal. Lester reapareció en los medios de comunicación décadas después, no para hablar de su carrera, sino para lanzar una bomba en una serie de sorprendentes entrevistas. Afirmó que podría ser el padre biológico de los dos hijos mayores de Jackson, Paris y Prince. Según Lester, él y Jackson habían compartido una estrecha amistad durante años, que incluía visitas familiares, vacaciones y conversaciones personales profundas. En el momento en que Rose se quedó embarazada, Lester dijo que Jackson se acercó a él con una petición inusual, una donación de esperma. Y Lester, queriendo ayudar a su amigo, aceptó. Hay muchas posibilidades. Yo soy su padre, declaró audazmente durante una entrevista ofreciéndose a someterse a pruebas de ADN para demostrar su afirmación por un breve momento. El público quedó cautivado y los titulares se dispararon. Las especulaciones surgieron y la idea de que un actor británico fuera el padre de los hijos del rey del pop fue lo suficientemente extraña como para captar la imaginación de millones de personas. Pero la historia dio un giro extraño. Poco después de sus afirmaciones iniciales, Lester comenzó a dar marcha atrás. Sugirió que tal vez había exagerado o recordado mal. Tal vez él no había sido el donante después de todo. Tal vez era otra persona, alguien de Michaels en un círculo. Tal vez pensó que era el doctor. Arnie Klein no era ajeno a la polémica, un célebre dermatólogo de Beverly Hills. Había sido uno de los hombres de confianza de Michael Jackson durante años. Debbie Rowe había trabajado en su clínica mientras llevaba a los hijos de Jackson, y empezaron a circular rumores de que Klein podría haber desempeñado algo más que un papel profesional en la historia. La teoría parecía plausible. Jackson era famoso por su secretismo, y Klein tenía acceso a oportunidad y motivo para ayudar. Cuando se le preguntó, directamente en una entrevista en 2009 en Good Morning America, si él era el padre biológico de los niños Klein, dio una respuesta que solo profundizó el misterio a lo mejor de mi conocimiento. No, soy el padre de estos niños. La frase era curiosa, casi evasiva, y muchos lo tomaron como una pista de que podría haber más en la historia. Ni confirmó ni negó años más tarde. En 2015, reavivó la especulación al publicar una imagen de lado a lado de sí mismo y Prince Jackson en las redes sociales con una sola leyenda enigmática. Que una sola palabra fue suficiente para enviar a Internet en un frenesí. Similitudes físicas entre Klein y Prince. Se convirtió en la base de nuevas afirmaciones. Pómulos altos, forma de los ojos, tono de la piel. Los lados se multiplicaron, y también lo hicieron las teorías. A través de todo, el propio Michael Jackson había mantenido una narrativa coherente y enfática en el controvertido documental de 2003, Viviendo con Michael Jackson. Le dijo al
periodista Martin Bashir que su hijo menor, Biggie, entonces conocido por el público como Manta, había nacido a través de un vientre de alquiler utilizando esperma del propio Jackson. Utilicé una madre de alquiler con mis propias células de esperma. Su declaración pareció trazar una línea en la arena, pero para muchos solo planteó más preguntas. ¿Por qué el secretismo? ¿Por qué la ambigüedad en torno a los donantes y los vientres de alquiler? ¿Por qué tanta gente del entorno de Jackson se sintió envalentonada para hacer afirmaciones contradictorias sobre Paris? Jackson, los susurros nunca fueron mera cháchara sensacionalista. Cada nuevo titular, cada artículo especulativo, cada foto pixelada con Parison era un recordatorio de que gran parte del mundo no la veía como su propia persona. Pero como rompecabezas viviente que había que resolver, fue diseccionada, analizada y reducida a genética. Algunos críticos afirmaron que tenía un parecido asombroso con las hijas de Mark Lester Prince. Jackson se enfrentó a un escrutinio constante. Sus rasgos, su nariz, su mandíbula y su sonrisa fueron comparados sin cesar con los del doctor Klein Jackson u otros supuestos donantes. Y así, la lista de posibles padres creció justo cuando Paris intentaba encontrar su propia voz en medio del caos, aunque para algunos las apariencias físicas proporcionarían la prueba más persuasiva, aunque defectuosa, de todas las teorías de los fans y del debate genético. La fijación del público en la apariencia de Paris se mantuvo implacable en un giro particularmente extraño. Fans comenzaron a comparar Paris a Lisa Marie Presley, primera esposa de Michael, a pesar del hecho de que Lisa Marie no es su madre. Biológica, las comparaciones no se detuvo allí. Los observadores comenzaron a establecer paralelismos entre la hija de Paris y Lisa, la actriz Riley Keough. La teoría cobró fuerza no por las pruebas, sino porque añadía otra capa de intriga a una historia ya de por sí enmarañada. Luego llegaron las afirmaciones aún más extrañas de que el actor Macaulay Culkin, protagonista de Solo en Casa y padrino de Paris, podría ser de algún modo su padre biológico. La teoría cobró fuerza debido a su larga amistad con Michael Jackson y su notoria cercanía a los niños, en particular a Paris, pero como tantas de las especulaciones descabelladas, se basaba en la proximidad y la imaginación, no en los hechos. Pero para un público aficionado a los titulares sensacionalistas y ávido de polémicas que no parecían importar en medio de este caos, un comentario especialmente cruel y persistente se hizo eco en los foros de Internet y en las secciones de comentarios. No parece lo suficientemente negra para ser hija de Michael. Fue una afirmación que escuece no solo por su ignorancia, sino por la frecuencia con que se repite a menudo por personas con poca comprensión de la genética. Pero los científicos genetistas y partidarios de Paris se apresuraron a responder. Los expertos explicaron que la herencia de los rasgos físicos. Un genetista afirmó que un hijo de padre blanco y madre negra puede heredar cualquier combinación de rasgos. Algunos pueden parecer de piel más clara con rasgos eurocéntricos, mientras que otros pueden mostrar rasgos más tradicionalmente negros. Todo depende de los marcadores genéticos específicos transmitidos y de cómo se expresan. Al ADN no le importan tus suposiciones. Sin embargo, a pesar de la ciencia y las admisiones sinceras, la especulación no se detuvo. Así que cuando Paris entró en su último papel, el mundo una vez más volvió sus ojos curiosos hacia ella. El efecto enjambre. Cómo un papel reavivó un rumor. En 2023, Paris Jackson apareció en la serie Amazon Prime Enjambre, pero no era su actuación que se hizo viral. Fue una línea de su personaje que cogió a todos con la guardia baja en el episodio de su personaje. Hailey dice casualmente que mi padre es medio negro, por eso mi nombre artístico es Halsey. Al principio parecía solo una frase extravagante, pero para muchos espectadores el comentario es muy cercano, porque en la vida real, Paris Jackson es hija de Michael Jackson, un hombre negro, y sin embargo Paris tiene una apariencia pasajera blanca. Por eso, cuando su personaje mencionó que tenía un padre medio negro,
La gente no pudo evitar relacionarlo con los rumores sobre la propia Paris. La frase resultó extrañamente autorreferencial, casi como una broma interna o un sutil reconocimiento de la polémica que la ha rodeado durante años. Otros lo vieron como un guiño inteligente a su vida real. Muchos se preguntaron si la frase se había incluido intencionadamente para provocar una conversación o si se trataba simplemente de una incómoda coincidencia. En cualquier caso, el momento reavivó un viejo debate y no mucho después salió a la luz algo que hizo que las especulaciones fueran aún más fuertes. Los archivos de ADN filtrados. Los científicos afirman que un descubrimiento impactante en las semanas siguientes al estreno de Enjambre de Internet se encontró atrapado por otra controversia. Paris Jackson, uno, que en espiral mucho más allá del entretenimiento y se sumergió en las profundidades turbias de la celebridad. Identidad y la conspiración. Un grupo de genetistas había obtenido en secreto una muestra de ADN de Paris Jackson. Los detalles de cómo lo adquirieron eran vagas, pero dramática su afirmación de que Paris Jackson compartió ninguna conexión genética detectable a Michael Jackson. El grupo publicó lo que describió como pruebas concluyentes de que los documentos se habían filtrado y circulado ampliamente, alimentando la especulación a una velocidad vertiginosa. El mundo seguía profundamente dividido por cada persona que aceptaba la historia como confirmación de sospechas largamente mantenidas. Lo que hizo que este momento fuera diferente fue la magnitud de lo que antes habían sido murmullos especulativos y que ahora se había convertido en una obsesión viral y, aunque los medios de comunicación se abstuvieron de publicar la historia, calificándola de infundada e invasiva, el rumor ya se había convertido en un punto de inflamación cultural y en el ojo del huracán se encontraba Paris Jackson. La presión era innegable y el ruido ensordecedor. Por fin Paris supo que no podía permanecer más tiempo en silencio. El mundo exigía respuestas y tanto si las daba como si no. Su silencio solo seguiría siendo llenado por voces ajenas. Era hora de hablar por sí misma. Paris confirma por fin los rumores. Tras años de silencio y una vida pasada bajo el escrutinio de la opinión pública, Paris Jackson ha roto por fin su silencio en una rara y profundamente personal entrevista. Conocida por mantener su vida privada alejada del sensacionalismo mediático, Paris ha sido a menudo objeto de rumores, dudas y especulaciones descabelladas. Ahora, por primera vez, aclara las cosas. Frente a un experimentado entrevistador, en un estudio tranquilo y cálidamente iluminado, Paris se mostró tranquila y decidida ante la mirada de millones de personas en todo el mundo. Abrió la entrevista con una declaración que inmediatamente llamó la atención y silenció la sala. Mi verdadero padre es Michael Jackson. Lo dijo claramente, con los ojos firmes y la voz llena de convicción. Hubo un momento de silencio. El entrevistador parpadeó, claramente sorprendido por su franqueza, antes de armarse de valor para formular la pregunta que llevaba meses susurrándose en la prensa sensacionalista y sobre la que se especulaba en innumerables foros de Internet. ¿Qué pasa con las recientes filtraciones de ADN? Paris no se inmutó, no vaciló. Su respuesta fue del tipo de fuerza que solo años de batallas internas pueden forjar. Aquellos eran falsos. Lo han fabricado personas que se han propuesto socavarme a mí y a mi familia desde entonces. Yo era una niña. Esas supuestas filtraciones no se basaban en hechos ni en la ciencia. Se basaban en el deseo de provocar el caos, de suscitar polémica y de hacer daño. Me he sometido personalmente a pruebas genéticas y sé la verdad. Paris Jackson confirma que los rumores son falsos. De un titular de revista, no de una fuente anónima de Internet, sino de mi propia boca. Los rumores son falsos, y siempre lo han sido. Entonces su tono se suavizó, no con vacilación, sino con orgullo. Michael Jackson fue mi padre. Él me crió. Me amaba con todo su corazón, y yo sentí ese amor cada día de mi vida. Era amable, protector y me apoyaba infinitamente. Todo lo que soy, mi fuerza, mi compasión y mi creatividad viene de él.
Paris continuó diciendo que las especulaciones sobre su paternidad no solo la hirieron a ella, pero profundamente irrespetuoso con el hombre que se lo dio todo. La gente habla del ADN como si fuera lo único que define a un padre, pero él, compromiso de amor apareciendo cada día. Eso es lo que hace a un padre, Michael. Era mi padre en todos los sentidos de la palabra y no se merecía que su legado se redujera a un rumor. Tomó aire antes de terminar. Así que no era solo el rey del pop. Era un rey para mí por cómo nos quería, y esa es la verdad. La defenderé el resto de mi vida. Cuando la entrevista apareció en internet, las reacciones fueron diversas casi de inmediato. El mundo reacciona con una afición dividida y una guerra de creencias. La respuesta a las emotivas y revolucionarias revelaciones de Paris Jackson no se hizo esperar y, como era de esperar, estuvo profundamente dividida. Para muchos, su declaración fue algo más que una verdad personal. Fue un momento de empoderamiento, una confrontación largamente esperada con años de especulaciones perjudiciales. Sus seguidores no tardaron en expresar su solidaridad y admiración. Paris ha manejado toda esta situación con una gracia y madurez extraordinarias. Como escribió un fan en X, tiene todo el derecho a definir quién es su verdadero padre. La gente olvida que la familia no siempre tiene que ver con la biología. Se trata de amor, lealtad y de la vida que se construye juntos. Otros alabaron su valentía y señalaron lo difícil que debió de ser hablar en contra de años de dudas y escrutinio público. Michael Jackson siempre fue su padre en todos los sentidos. Según otro defensor, la crió, la protegió y la amó profundamente. La reacción no se hizo esperar, y con ella llegó una oleada de escepticismo y críticas que se hicieron eco de las mismas dudas que Paris había tratado de disipar. No parece más que un truco de relaciones públicas, comentó una voz crítica. El momento es demasiado oportuno, sobre todo teniendo en cuenta cómo la historia de la filtración del ADN volvió a ser tendencia. Otros se preguntaron por qué había tardado tanto en hacer una declaración pública tan definitiva. Si los rumores eran realmente falsos durante todo este tiempo, ¿por qué esperar años para pronunciarse? Otro usuario pidió pruebas contundentes. La división no hizo más que crecer, y Paris se encontró una vez más en el centro de una guerra sobre la identidad y el legado de la verdad. Aún así, se mantuvo firme y esperanzada de cara al futuro legado en la balanza. ¿Qué le depara el futuro a Paris Jackson? Ahora, con los ojos del mundo fijos en ella y la tormenta de la controversia aún arremolinándose en el fondo, Paris Jackson se encuentra en una encrucijada única y transformadora. El polvo de su impactante entrevista aún no se ha asentado del todo. Pero incluso, en medio de las preguntas persistentes y opiniones divididas, una cosa es inequívoca. Ella está avanzando, lejos de ser eclipsado por los titulares de su trabajo creativo, sigue floreciendo en formas nuevas y emocionantes. Su música, una vez que una búsqueda, tranquila, eclipsado por su apellido, ahora está ganando tracción significativa. Los oyentes están sintonizando no solo por curiosidad, pero como su sonido es crudo y resonante, sus letras hablan del dolor, la resiliencia, la identidad y el amor, emociones que conoce íntimamente al mismo tiempo que su carrera como actriz evoluciona en direcciones significativas. Paris ya no se contenta con aceptar papeles que simplemente la pongan delante de una cámara. Está buscando personajes que la desafíen y que hablen de en quién se está convirtiendo como artista y como mujer que está forjando su propio legado. Y aunque su apellido siempre será reconocible al instante como el eco de un icono mundial, ahora lleva algo más que un signo de interrogación. Lleva su propia voz, su propia verdad. Aún así, el peso de la opinión pública nunca está lejos. Las especulaciones siempre seguirán a los nacidos en la fama, y Paris lo sabe mejor que nadie, pero ya está bien de intentar ganarse a los escépticos. Ya no siente la necesidad de defender cada elección o validar cada palabra.
sino que opta por centrarse en lo que de verdad importa: contar su historia a su manera. Entre bastidores se dice que está trabajando en un libro de memorias profundamente personal que promete desvelar las capas de su vida, más allá de los titulares, más allá del apellido y más adentro. El corazón de una joven que ha pasado la mayor parte de su vida buscando la paz. Paris Jackson ya no huye de las sombras del pasado. Ella está de pie en la luz de su verdad, y mientras que algunos pueden seguir cuestionando, ella ya ha entregado su respuesta al mundo. ¿Qué piensa usted acerca de la entrevista de Paris? No dude en compartir sus comentarios con nosotros en la sección de comentarios. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.